Vamos a hablar un poco sobre lo que son los efectos de las acciones de control integral y derivativa, ¿no? Fíjense, ¿por qué damos esto, no? ¿Cuál es el motivo? La importancia de dar, digamos, control PID es bastante popular, fíjate lo que dice allí, ¿no? Dice, cabe destacar que aún hoy por hoy el 95% de las plantas industriales en el mundo están controladas por sistemas de control cuyos cerebros están regidos por ecuaciones matemáticas que muchas veces involucran un máximo de 3 términos, o dicho de otro modo, 3 acciones de control. Estas acciones son la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa. De allí la importancia del estudio de los efectos que tienen estas acciones sobre el comportamiento del sistema de control. O sea, mira, donde ustedes quieren que vaya, van a una planta, por ejemplo, una planta petroquímica, una planta de repente, incluso hasta pudiera ser a una fábrica de bolsas plásticas, ¿okay? Donde se controla la temperatura para, digamos, la materia prima con la que se elaboran las bolsas plásticas, ya sea que esté en una pasteurizadora, ya sea que esté en X proceso, ¿okay? Que se requiera de repente un producto que debería, digamos, de algún modo cumplir con unos estándares de calidad. En cualquier parte donde ustedes vean una planta van a conseguir un control PID, ¿ok? Un control PID para temperatura, para nivel, bueno, o sea, es algo, el 95% de las plantas trabajan con ese algoritmo a pesar de que por supuesto se han desarrollado cosas mucho más avanzadas, ¿verdad? Pero aún así sigue siendo, como quien dice, el papá de los helados. Por eso es que es algo que no pueden ustedes dejar de ver. Profe, por ejemplo, los módulos de control del motor de los carros, ¿eso sería también? Bueno, mira, yo no te sabría decir exactamente si trabajas con un control PID, pero es probable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes por ejemplo, el carrito que tenía yo tenía un carrito, un Accent, ¿no? Un Accent viejo, de eso del 2000, pero usaba una SU de esa, una central de esa, una computadora. Y Sí, como llama la computadora. Y él usaba un sistema usaba 2 brazos de control para el sistema de combustible. Usaba el sistema, primero un lazo de control, lazo abierto, que era, digamos, lazo de control, lazo abierto, que se basaba en la medición del caudalímetro de aire, de oxígeno. El MAF. El MAF, sí. Entonces él agarraba y te medía el caudal de aire, ¿ok? Y con base a un cálculo preestablecido, entonces te calculaba el ancho del pulso de inyección, ¿ok? Pero eso era obviamente un sistema de lazo cerrado porque no, o sea, a pesar de que estaba midiendo el caudal, no había un lazo cerrado como tal, sino que lo que hacía lo usaba era para poder calcular, ¿ok? Para calcular, sí. Pero tenía además un lazo cerrado en el sentido de que, por ejemplo, en el escape, ¿ves? En el escape tenía un sensor de oxígeno. Y el sensor de oxígeno era el que te medía realmente la proporción de un oxígeno-aire. Entonces ya ahí se vio el lazo cerrado porque te estaba tomando, era ya el producto. Y te estaba midiendo si estaba o no de acorde. Entonces con base a lo que estaba el MAF y con base a lo que tenía el sensor de oxígeno era que finalmente definía cuánto era el ancho del lazo. ¿Por qué digo yo que el caso del MAF era el lazo abierto? Era lazo abierto porque el MAF es una variable, o sea, está entrando la señal, ¿me entiendes? Está entrando un caudal de aire, de oxígeno, de aire, ¿ok? Fresco, al motor, a la cámara de combustión. Y lo que hacía era medir eso para calcular. O sea, no te estaba cerrando el lazo, lo que te está midiendo es una entrada la entrada, digamos, de aire de admisión del motor para calcular el pulso. En cambio, cuando tú ves ya el carro mide, ya sería en el escape que te mide el oxígeno, ya que definitivamente hay, claro, ya para verificar que el cálculo está bien hecho, entonces ahí sí hay una y ahí lo reajustaba. De ahí, acuerdo a la medición que tomaba de los gases de escape, ahí es que hace. Hay que hacer el ajuste grueso fino, pues, porque hace un ajuste grueso por acá, por adelante, un cálculo que hace la computadora, tiene un cálculo, de repente un control predictivo, no sé, o sea, hay muchos métodos nuevos que uno no, que al final pues al final se termina siempre trabajando con el PID clásico, ¿ok? O un poquito más avanzado, ¿no? Pero tenía un cálculo el caudalímetro de aire, te calculaba para más o menos tener una orientación gruesa, como quien dice, un ajuste grueso del pulso pero quien te hacía el ajuste fino era el sensor que estaba conectado en el escape, el sensor de oxígeno. El que te hacía porque el que verificaba que efectivamente la mezcla de combustible aire era la correcta.
¿entiendes? Entonces tenía 2 lazos de control, posiblemente ese lazo de control, a lo mejor pues, no te digo yo con seguridad porque de verdad no llegué a investigar con tanta profundidad la cuestión. A lo mejor utilizan PID, no tendría nada de raro, ¿no? Además que son totalmente electrónicas, Sí. claro, por ejemplo, en ese modelo de carro, en carro viejo del 2000, o sea, totalmente era segura electrónica, o sea, tenía muchas pocas cosas así digitales como tal, como algo digital, no, era más que todo electrónico. Así Sí, que, yo creo que toda la mayoría pues, de lo que se ve aquí en Venezuela, pues, porque me imagino que los últimos modelos de 2020 adelante de pronto sí traerán otra cosa. Yo sé que eso era así porque me tenía problemas con eso, porque me llenaba de hollín las bujías, me ensuciaba mucho. Entonces yo decía, aquí hay un problema, tiene que haber un problema. Y era el más que estaba. Sí, y salen buenos los carritos esos. Son buenos, pero tiene el problema de que, por ejemplo, hay un modelo que utiliza el sensor MAP, que es distinto porque ese es de presión atmosférica, mide un vacío. La presión absoluta. El vacío del motor cuando aspira genera un vacío y eso es lo que te mide. ¿Entiendes? Entonces ese es mejor. Es más costoso porque es un filamento que se calienta y se enfría con el paso del aire, entonces el aire hace una medición, ¿ves? Pero es un sensor que costaba $300, $350, el sensor, y se dañaba como nada. Sí. ¿Entiendes? Sí, eso. A mí me han salido videos últimamente del Accent, no sé, un mecánico creo que en San Francisco le adaptan de Explorer, como que consiguieron como que el sensor funciona muy parecido, tal, y le hacen la adaptación y empieza a dar los valores con el sensor de Explorer, porque ¿Y si eso se daña, qué pasa, bro? No, quizás es lo que te estoy diciendo, que las bujías te las llenas, o sea, la mezcla. No calcula la mezcla. La mezcla tiene que ser una unidad por 15 unidades de aire, una unidad de combustible por 15 de aire. Esa es la mezcla. Entonces, al no tener ese cálculo, entonces te tira más gasolina. Y al tirar más gasolina, entonces la gasolina te queda cruda y empieza a acumularse el hollín en las bujías. Y a lo que se tapa la bujía, la chispa ya se apagó. O sea, que eso puede fallar horriblemente. Y eso puede dañar el motor entonces. Consume muchísima gasolina, mucha más gasolina. Tú empiezas a fallar horrible, que uno le mete la pata en su encima que era sincrónico, entonces dale para allá, horrible. Eso era terrible. Entonces tuve que venderlo porque no pude resolver el problema del MAP, porque entonces, como estaba comentando, entonces definitivamente es posible que sí utilicen ese tipo de algoritmos, ¿no? Estos son los más populares que hay. Un algoritmo popular, de hecho aquí nosotros lo hacíamos con las prácticas, ¿no? Ahora sería importante, muchachos, digamos, analizar cuáles serían los efectos de las acciones de control integral y derivativo sobre el comportamiento de un sistema, ¿no? Sobre esa respuesta transitoria, sobre esa respuesta en el tiempo, ¿no? Para incluir las dos etapas, lo que sería la parte transitoria y la parte estable, ¿no? O la parte de estado permanente. Entonces, fíjate, dice, vamos a dejar que Neomar lea la primera pregunta. ¿Cuáles serían los efectos de las acciones de control? La respuesta a la primera pregunta. ¿Cuáles serían los efectos de las acciones de control integral y derivativo sobre el comportamiento? Sobre el comportamiento del sistema. Un sistema. En las diapositivas que siguen se pondrán sistemas cuya simplicidad permita apreciar con claridad los efectos de las acciones de control integral y derivativa en el comportamiento de los sistemas de control en general. Entonces, ¿en qué consiste la acción integral? Para entender cómo opera la acción integral, resulta conveniente hablar sobre la acción proporcional pura. En el control proporcional de una planta, cuya función de transferencia carece de un integrador 1 sobre S, siempre existirá un error de estado estacionario o desviación offset en la respuesta para una entrada de escalón. Pues bien, tal desviación u offset se eliminará al incluir la acción de control integral en el controlador. Con dicha desviación, no será posible que CDS sobre RDS sea y se mantenga igual a la unidad, lo cual generalmente representa el objetivo principal. Vamos a ver una cosa. Cuando hablamos de exceso de CDS sobre RS nos referimos a la salida sobre la entrada, ¿no? La salida sobre la entrada, tenemos la entrada como la referencia o la consigna, ¿ok? RDS, ¿no? Va a ser nuestro valor deseado. ¿Okay? Aquí tenemos que hablar ya del valor deseado, digamos la variable de proceso,
¿ok? Y tenemos que, en este caso, la variable de proceso sería CDS, y tenemos que el valor deseado, o el valor de consigna, lo que tú quieres, el valor prescrito, sería entonces RDS. En RDS es donde tú, por supuesto, utilizas una señal de prueba en escalón, que es la señal de prueba que nosotros por excelencia hemos estado utilizando, ¿no? Hay muchos textos universitarios además. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Aquí habla sobre que la acción proporcional o el control proporcional siempre te va a dejar un offset. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un offset? Un offset significa un error de estado estacionario. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, yo le digo al sistema de control que quiero que me controle a 72 grados centígrados, ¿ok? Jamás vas a conseguir los 72 grados centígrados en un control proporcional. Él siempre te va a dejar una diferencia. En vez de ponerte 72, por ejemplo, vamos a suponer que te lo lleve, la salida te la lleva a 70 o a 69. ¿Okay? E incluso puede pasar un tiempo infinito. Puedes irte digamos, pasar cualquier cantidad de tiempo que jamás se va a colocar, digamos, vamos a tener esa ganancia unitaria que menciona allí. Que es la división entre la salida sobre la entrada debe ser 1, es decir, que los dos valores tienen que ser iguales, ¿no? Por supuesto, en términos ya prácticos, hay siempre una pequeña banda de más o menos 2%, que nosotros habíamos hablado de eso, el tiempo de asentamiento, en fin, siempre hay una pequeña banda donde la variable de proceso bailotea alrededor del punto de control, es decir, del punto de ajuste, ¿no? Y siempre vas a tener eso, sin embargo, se considera unitario, ¿no? Porque es bastante cercano. ¿Ok? Es bastante cercano. Ahora bien, si tú tienes, por ejemplo, una acción proporcional, el error siempre va a ser distinto de 0, muchachos. Siempre vas a tener una desviación. Por ejemplo, si son 30 galones por minuto, de repente tienes ahí 25 galones por minuto. Eso es lo máximo que todo más cercano que llega, a pesar de que puedas aumentar la ganancia proporcional, la puedes aumentar. ¿Ok? Y al incrementar la ganancia proporcional, muchas veces lo que se consigue es que el sistema comienza a oscilar. Comienzan a aparecer oscilaciones que comienzan a sostenerse en el tiempo. Pues estás acercando, como quien dice, ya sería como ese confín entre lo que es el sistema estable e inestable. ¿Okay? Cuando uno comienza a dar valores, porque fíjate una cosa, cuando tú le das valores a la ganancia proporcional, que en este caso va a ser únicamente, imagínense K, el valor de K que es lo que nosotros conocemos hasta ahorita. ¿Okay? Ese va a ser la ganancia proporcional K. Cuando nosotros comenzamos a dar valores, efectivamente esa desviación se minimiza, ¿verdad? Se minimiza, pero llega un punto donde el sistema comienza a presentar oscilaciones, ¿ok? Y es posible que, dando valores y valores, incluso atraviese ese confín entre lo que es la estabilidad y la inestabilidad. Y, por supuesto, entonces comienzas a hacer que el sistema sea inestable, porque la K que estás utilizando, la variable, digamos, la ganancia proporcional, podemos decirle así, sea un valor que esté más allá de lo que el sistema permite para ser estable. ¿Me explico? ¿Sí me entienden? Claro, sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Sencillamente es que en el caso del control proporcional siempre vas a tener un offset. Offset significa una desviación, una diferencia entre lo que tú quieres y lo que tienes en la salida, ¿ok? Distinta de cero. Ahora, ¿cómo solucionamos ese offset? Eso definitivamente se debe solucionar. Y entonces ahí es donde entra en escena la acción integral. La acción integral es la que te permite finalmente eliminar esa desviación, ¿ok? Imagínense ustedes la acción integral como algo que, por ejemplo, cada vez que ve una desviación, corre a apagarla. ¿Okay? Imagínense ustedes, por ejemplo, como un rinoceronte, que son los bomberos de la selva, de la jungla, como dicen por ahí, cada vez que ven un fuego, corren a echarle pata para apagar eso, ¿verdad? Eso, así más o menos funciona la acción integral. ¿Okay? Siempre cuando hay una desviación distinta de cero, comienza a operar en función de un tiempo integral para anular definitivamente esa desviación. Muchas veces muchos ingenieros técnicos de la parte, digamos, de la parte de ingeniería de control, controlan sus procesos básicamente limitándose a esas dos acciones de control, P e I. ¿Ok? Nada más controlan P y I, o sea, proporcional e integral. La parte derivativa se utiliza también, ¿ok? Sobre todo si tú quieres que el sobrepaso, ustedes saben lo que es el sobrepaso, ¿verdad? El sobrepico de los sistemas subamortiguados se lleva a la mínima expresión, porque eso de pico tampoco es muy, digamos, no es muy conveniente muchas veces, ¿no? Porque a veces pudiera tardar tiempo en, digamos, obtener ese equilibrio. Entonces, sobre el pico es lo que se debe llevar a la mínima expresión, y con el tiempo derivativo, con la acción derivativa, tú lo puedes conseguir. Sin embargo, la acción derivativa genera muchos señales tipo impulso, pulso agudo,
y ensucian la salida. Entonces, por esa razón la gente... Senoidal, ¿verdad? Sí, pues digamos como por ejemplo, la derivada de un escalón es un impulso, entonces te genera mucho pico en la salida en la acción de control del controlador y se ve reflejado, se pudiera ver reflejado de repente, digamos, en la salida del sistema, genera mucho pico. Entonces, por esa razón, muchas veces las personas simplemente implementan proporcional integral, nada más. Que sin embargo, vamos a ver las ventajas que tienen los tres. Y vamos a hablar de la influencia mutua entre estas acciones de control. Hay una influencia mutua entre ellas que es importante resaltar. Ok. Entonces, muy bien, fíjate, ¿no? Entonces, ¿cómo opera entonces el control integral? Fíjate, ¿no? Sabemos ya que el control proporcional puro, es decir, sin integral, te deja siempre un offset. Eso es lo que incluso se puede demostrar matemáticamente. No lo vamos a hacer porque eso es parte ya de teoría, ¿no? No nos da tiempo de hacer la demostración matemática de esa desviación, ¿no? Cuando se trabaja con un control proporcional. Entonces, hablemos un poco cómo opera el control integral. Dijimos que el control integral, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el control integral? Corregía el offset. Lo eliminaba. Elimina el offset. Digamos, la acción integral te elimina el offset. Y eso va a estar en función de quién? Del valor de un parámetro que es el tiempo integral. Si el tiempo integral es grande, entonces evidentemente pues, esa corrección va a ser lenta. ¿Okay? Y si el tiempo integral es pequeño, tiene un valor pequeño, entonces la corrección va a ser mucho más rápida. ¿Ok? Entonces, esos son parámetros que tú eliges. Ahora bien, hay unas guías, digamos por así decirlo, hay unos métodos para que tú puedas elegir esos parámetros, o sea, no a ciegas. Sin embargo, conociendo la influencia que tienen el ajuste de esos parámetros sobre la respuesta transitoria, tú puedes saber más o menos en qué dirección irte, ¿no? Puedes saber. Sin embargo, hay unos parámetros que te dan, como quien dice, un ajuste grueso del controlador, ¿entiendes? Que esos son los métodos que vamos a ver más adelante, vamos a ver en lo consecutivo. Entonces, fíjate, voy a leer yo esta parte, muchachos, fíjate. En el control integral de una planta, la señal de control, que es la señal de salida a partir del controlador, es en todo momento el área bajo la curva de la señal de error hasta el momento. ¿Por qué decimos que es el área bajo la curva? Porque la acción integral se calcula como una integral. ¿Ok? Y las integrales, como ustedes saben, son utilizadas para calcular áreas, ¿verdad que sí? Y vieron en cálculo 2, ¿verdad? Que calculaban el área o una integral. Bueno, no sé si lo recuerdan, ¿no? Que están accidentados, que han estado estos tiempos últimamente, que no sé si ustedes vieron o no vieron eso, ¿verdad? Pero eso es algo que debieron haber visto en cálculo 2, o sea, calcular áreas con integrales, ¿no? Usando integrales, ¿no? Entonces, fíjate, dice, digamos que aquí la acción integral lo que hace es calcular el área bajo la curva de la señal de error, ¿no? La señal de error es esa diferencia entre lo que tú quieres y lo que tienes en la salida, ¿ok? Entre mi punto de control o mi punto de ajuste, mejor dicho, o mi set point, como le dicen en inglés, y la variable de proceso. Esa diferencia que hay entre esas dos variables, ese sería el error que estamos mencionando, ¿no? Y también la desviación que estamos mencionando. Si el error tiene un valor distinto de 0 es porque hay una offset o una desviación. Y esa desviación debe ser, por supuesto, también depende, ¿no? Vamos a hablarlo también con claridad. Si, por ejemplo, si es temperatura y definitivamente es crítico, ¿okay? Por ejemplo, si yo estoy utilizando leche, evidentemente no puedo permitir que haya desviaciones, offset. Porque si la temperatura para utilizar leche es 72 grados centígrados, yo no puedo permitir que, por ejemplo, que nada más me caliente hasta 50. ¿Ok? O que de repente se vaya por encima y se mantenga por encima, incluso después del estado permanente, que el estado permanente llegue. Entonces, no se puede permitir, ¿por qué? Porque pudiera ser que la pasteurización no sea la adecuada y vamos a tener un problema de salud pública. O se dañe. O tal vez quemes la leche, en fin. ¿Me entiendes? Entonces, es cuestión de calidad y de sanidad. ¿Ya? Es decir, estamos pasteurizando y no, el proceso de pasteurización no es el adecuado, evidentemente eso puede ocasionar que el producto salga con algunos microorganismos vivos, bacterias, para el intestino de alguien, sí. Y bueno, tengamos un problema de salud pública, eso pudiera pasar. Entonces, hay digamos, procesos que requieren cierta criticidad, ¿no? Okay. Entonces, por supuesto, ahí no se admite una desviación, no es admisible una desviación, en tal sentido, pues, ¿me entiendes? Ahora, si nosotros lo que estamos controlando es nivel, un tanque enorme, gigantesco, ¿ok? Y no es crítico ese nivel, controlar ese nivel, sino que se usa esa agua para enfriar digamos, la chaqueta de un reactor,
¿ok? Pudieras nada más trabajar con control profesional, ¿entiendes? Porque lo que estás usando es el agua para enfriar de repente la chaqueta de un reactor, ¿no? Reactor. Entonces, esto más hablando un poco ya de control de proceso, ya esto no es tanto sino de control de proceso, pero como ustedes saben, todo eso va a terminar en control de proceso. Debe tener el control y eso va a terminar en control de proceso, compañeros, porque en las plantas es donde se utilizan digamos, toda esta teoría. Ustedes la van a aplicar como ingeniero de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo necesito calcular un nivel, o sea, contra un nivel, de repente, si lo voy a utilizar el agua que estoy calculando ese nivel para enfriar una chaqueta, ¿ok? Para mantener frío de repente un reactor químico, entonces no hace falta que sea tan preciso, pues. Nos podemos permitir una desviación, ¿me entiendes? Entonces eso va a depender también del proceso, de la criticidad del proceso, ¿me explico? Eso va a depender de esa criticidad del proceso. ¿Sí se entiende lo que les estoy diciendo? Sí. Entonces, bueno, no es que no podamos utilizar control profesional, claro que se puede utilizar, pero dependerá de qué? Dependerá de la criticidad de ese proceso. ¿Me explico? Si yo, por ejemplo, si lo que voy a construir tengo un control de un tanque enorme, unos cuantos metros de diferencia en el nivel, pues de repente no marca ninguna diferencia, ningún problema, no me genera ningún problema, digamos, al producto, porque esa aparato lo estoy utilizando para otra cosa, para enfriar, otro proceso, ¿entiendes? Entonces, no hay problema, pero cuando nosotros necesitamos encontrar un nivel a los milímetros exactos, al milímetro, a los metros exactos, entonces ahí sí requeremos un PI, porque el PI te elimina esa desviación, esa diferencia entre lo que tú quieres y lo que tienes en la salida. ¿Me explico? Y la acción derivativa te permite perfeccionar ese control, te permite que sea más rápido, sobre todo cuando hay perturbaciones. Es cuando la acción derivativa, digamos, entra en escena. Cuando hay perturbaciones, entonces es cuando la acción derivativa permite mejorar esa respuesta. Sin embargo, como les había comentado, hay una influencia mutua entre las propiedades de las acciones de control PID. O sea, a veces cuando mejoramos una, desmejoramos la otra. ¿Ok? Eso existe, eso es así, eso es un hecho. Es un hecho. Entonces tenemos que saber, digamos, ser equilibrados a la hora de obtener esos parámetros. ¿Por qué pasa eso, profe? Sí, porque digamos, por el propio algoritmo matemático que te genera eso, tú mejoras aquí, de repente tú vas a mejorar. Por ejemplo, si yo tengo que el sistema está lento, o sea, de repente a alguien se le pudiera ocurrir, bueno, vamos a achicar el tiempo integral para hacer que digamos que el error se desaparezca más rápido. ¿Entiendes? O sea, achicando el tiempo integral tú logras que el error desaparezca más rápido, porque la acción integral opera más rápido, digamos de forma gradual, y elimina el error más rápidamente. Okay. ¿Ya? Se te pudiera ocurrir esa solución. Pero cuando tú de repente achicas el tiempo integral, lo pones más pequeño para que ella elimine el error más grande, también puedes ocasionar que el sobrepaso, el sobrepico de un sistema, digamos, un sistema que es subamortiguado, cuya respuesta se encaja perfectamente en un sistema subamortiguado, ese sobrepico pasa del 25%, lo cual tampoco es recomendable porque comienzan a aparecer oscilaciones, y las oscilaciones nosotros no las queremos. Nosotros queremos oscilaciones que se mantengan en el tiempo y que nos alarguen el tiempo de asentamiento. ¿Ya? ¿Me explico? Sí. Entonces fíjate cómo buscando mejorar de repente esa respuesta más rápida, entonces fíjate, se hace afecta el sobrepico. Ahora, ¿quién elimina el sobrepico? El sobrepico, ¿quién te lo lleva a digamos, lo controla, por así decirlo, la acción derivativa? Entonces tú ajustas la acción derivativa para que el sobrepico se mantenga más bajo, más pequeño, dentro del 25%, por ejemplo, o del 20%, lo ideal es que fuera cero. Pero entonces se hace el sistema más lento. ¿Ya? Sí, claro. Entonces mejoro aquí, cuando mejoro esto, para bajar aquí, entonces me descontrola también. Ajá, aquí. profe. Y en cuanto a consecuencias, ¿qué es preferible? Mira, yo te voy a hablar, digamos, desde el punto de vista de los ingenieros en las plantas. Ellos usan PI. Okay. El PI no lo utilizamos acá, desactiva esa broma, que eso es lo que hace esta vaina. PI más nada, ya está. Se calan, si están lentos, ellos ven ahí como, dependiendo de la experiencia que tienen, una cuestión ya más bien empírica, ¿ok? Te controlan, digamos, con PI. El error, ¿verdad? Sí.
Okay. Claro, cuando requieren que el error sea cero, ¿ok? Ujú. Ahora, si digamos, el proceso no requiere que el error sea cero, trabaja únicamente con proporcional. ¿Me entiendes? Una acción proporcional, eso puede pasar también, claro que sí. O sea, depende de la criticidad digamos, del proceso, pues, ¿me entiendes? Ya. Entonces, pero normalmente siempre consigues que los controladores están ajustados a la más B e I, y la parte D está desactivada. Eso se consigue es muy, pero bastante común en la industria. Que desactiven la parte D porque, no, eso genera ensucia mucho la salida del controlador y no me gusta. O sea, lo que hace es atrasar, entonces mejor pongo PI y listo, o sea, se acabó. Yo he visto ingenieros haciendo eso. Y cuando hacíamos las vistas técnicas, yo veía todos los contadores nada más PI. Ponle la D, pues. Claro, uno como es un profesor, ¿no entiende? O sea, que es ventajoso poner la D. Tiene su ventaja. Pero los ingenieros, cuando tú estás trabajando con ingenieros, tú lo que quieres es resolver problemas. Y si te estás generando, no, a mí me esa vaina, chico, pon esa vaina ahí y ya está, se acabó. Yo no voy a estar con tanto rollo. ¿Entiendes? O sea, los ingenieros no son científicos, son ingenieros, entonces ellos están ahí para resolver problemas rápidamente. Sí, y se activan la D, no son científicos, los profesores sí. Sean más por lo práctico, por lo eficiente. Para lo eficiente. Elimina esa norma y ya está. Pues y más nada, se acabó. Ya lo que quiero es que elimine el error y se acabó. ¿Ok? Ya está. Entonces también depende, digamos, del tipo de control. Entonces hay por supuesto tipos de controles que te trabajan PD, sin I. Y aún así te pueden corregir. Sobre todo los que trabajan con una especie de rampa, una rampa. ¿Ok? Entonces ahí sí puedes conseguir tú eliminar eso nada más con PD. Pero eso es algo que, o sea, muy poco común. Ok, por lo menos hasta donde yo llegué, nunca vi un PD. Pero un PI sí que bastante, mucho. O sea, muchas personas usan PE y la parte de él la dejan desactivada. Bueno, entonces fíjense una cosa. Entonces fíjate aquí, ¿no? Como dice acá, ¿no? Fíjate, en el control de la planta, la señal de control es la señal de salida al controlador. Es en todo momento el área bajo la curva. Cuando la señal de error, fíjate, cuando la señal de error es 0, la señal de control U de T posee un valor distinto de 0, como se observa en la figura. Fíjate una cosa, en la figura podemos ver que siendo 0, fíjate, si nosotros tenemos que el error en este caso es un valor distinto de 0, fíjate que podemos ver, por ejemplo, nos podemos ubicar allí digamos, en el origen en el tiempo igual 0, ¿verdad? En t igual 0. Se están ubicando ahí, ¿lo ven? Sí, en sí. t igual 0. Fíjate que el error tiene un valor distinto de 0, justamente en ese momento, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la salida del controlador? Abajo. 0. Vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque el controlador en teoría elimina esa diferencia. ¿Ok? Elimina esa diferencia. Supongamos que ese valor viene siendo un valor estable, un valor de estado permanente, y de repente ocurrió eso que ustedes ven allí, ese comportamiento transitorio, ¿no? Entonces, si el error es distinto de 0, la acción integral busca anular la salida del controlador. ¿Ok? Busca anular la salida del controlador. Eso es lo que hace. Ahora bien, si el error, fíjate cómo se ve allí, es 0, si el error es 0, como la acción integral es el cálculo de una integral, ¿ok? Es el cálculo de una integral. Entonces, si el error es 0, te va a dar un valor constante, distinto de 0. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros resolvíamos en matemáticas, ustedes resolvían las integrales que quedaba una constante sumada, ¿no? Sí. Bueno, esa constante existe y tiene un valor particular en este sistema de control, en control frío. ¿Ok? Entonces, si el error es 0, él tiene un valor distinto de 0. La salida, porque es una integral lo que tú estás calculando, calculan una integral. ¿Ok? Entonces, evidentemente, el integral de 0 te da 0. Ahí la constante. Ahí está la constante, te va a quedar allí la constante. Los valores iniciales, te van a quedar allí los valores iniciales. Es distinto de 0. No pasa lo mismo cuando el error es, por ejemplo, si el error es distinto de 0, pues entonces él busca anular eso por completo. Y lo logra. ¿Me entienden? De todas maneras, eso lo vamos a ver con una tabla que vamos a ver más adelante para que ustedes vayan entendiendo qué lleva esto. Porque desde el punto de vista matemático se puede entender, sin embargo, es un poco más complicado. Entender lo que es, como lo vamos a explicar en lo consecutivo. Entonces, fíjate, obsérvese que la acción de control integral, aunque elimina la desviación, puede conducir a una respuesta oscilatoria de amplitud
decreciente, decreciente, lenta o incluso la amplitud creciente, y en ambos casos por lo general se considera indeseable, fíjate. Pues podemos ver ahí, por ejemplo, que la acción integral, si bien es buena para poder eliminar ese error, no puede generar oscilaciones o sobrepaso, sobrepico. Esas situaciones no son deseables. No son deseables porque cuando aparecen las perturbaciones, entonces el sistema se vuelve loco. ¿Ok? ¿Entiendes? Comienzan las oscilaciones y entonces el tiempo de asentamiento se pone bastante considerable y no nos conviene ese tipo de cosas, sobre todo cuando se está pasteurizando leche. Evidentemente tú necesitas que la salida que esté dentro de ese más o menos 2% del punto de control del valor deseado, rápido, o sea que cuando llega una perturbación eso rápidamente se vuelve a colocar allí. Supongamos que hay una perturbación, ¿ok? Porque está en juego la calidad del producto, ¿me explico? Está en juego, para eso es un sistema de control, o está en juego de repente un ingrediente que lleva un producto en su elaboración, ¿entiendes? O está en juego la relación que hay entre dos sustancias, ¿entiendes? Hay una criticidad siempre detrás de todo esto y por eso es que los sistemas de control tienen que estar bien ajustados. ¿Ya? Y cuando digo ajustado me refiero a tener una buena ganancia proporcional integral y derivativa, los tres parámetros bien ajustados, ¿no? Entonces, fíjate que, como les estaba comentando yo al principio, nosotros podemos ajustar la acción integral para que elimine ese error. Perfecto, lo elimina. Pero cuando lo eliminas, tú necesitas bajar el valor del tiempo integral. ¿Okay? Y vamos a entender matemáticamente cómo va esto, ¿no? Lo bajas, pero cuando tú lo bajas, empiezan a aparecer las oscilaciones, los sobrepicos. ¿Ok? Cuando tú bajas eso. Entonces ahí es donde tú, para poder eliminar eso, entonces entra en escena la acción derivativa, que es la que te permite eliminar lo que la otra deja. ¿Ya? Pero cuando tú ajustas la acción derivativa, entonces el sistema se pone más lento. ¿Entiendes? Entonces hay como un tira y aprieta, un toma y dame entre las acciones de control, una lucha interna entre ellas. Entonces uno lo que tiene que saber es buscar un equilibrio, o sea, digamos una respuesta transitoria que sea buena para uno, digamos, de acuerdo a su experiencia, tratando de jugar con los tres parámetros, ¿ok? Y yendo en el sentido, pero perfección como tal no vas a conseguir, o sea, con el parámetro clásico, no. Yo en mi tesis, que yo no sé si lo comenté, es un prototipo, un sistema de control de velocidad con un motor de corriente directa de imanes permanentes. Yo trabajé con un PID que el profesor de ENE me dio a mí que era un paper de Estados Unidos. Y en vez de usar las tres parámetros, usaba 6 parámetros de sintonización. Tenía 2 lazos. En lugar de usar un solo lazo, tenía 2 lazos. Esa ecuación, digamos, el algoritmo de control. Y te permitía hacer los ajustes y no interferían uno con otro. O sea, el profesor que desarrolló ese algoritmo logró separar esa influencia mutua entre las acciones de control. Y esa fue mi tesis, la que yo hice. ¿Okay? ¿Cómo separar esas acciones de control? Algo por supuesto novedoso porque, como la teoría bien lo dice, siempre va a haber una interrelación negativa entre una y otra. Okay. Entonces, buenos días, adelante. Lo que yo no sé si me están entendiendo el punto, ¿verdad? Ok. Entregar la que hicimos ayer. De todas formas, nosotros vamos a verlo, eso se ve gráficamente. Por ejemplo, vamos a suponer. Si yo tengo, por ejemplo, fíjate, tengo un punto de ajuste, chévere, ¿no? Entonces agarro una acción de prueba en el calor. Y aquí tengo mi valor deseado. Está acá, vamos a suponer que es un valor cualquiera. Ok, este es mi valor deseado. Cuando yo agarro y digo, bueno, implemento esa señal de prueba en el sistema de control PI, proporcional, fíjate lo que va a pasar. ¿Okay? Va a dejar aquí siempre una especie de desviación. ¿Okay? Una especie de desviación. Esa que está aquí, esta desviación. El control proporcional puro deja siempre una desviación. O sea, Sí, siempre te va a dejar una desviación. Ahora bien, ¿cómo mejoras todo esto? Activando la acción integral. Cuando tú activas la acción integral, comienza gradualmente a achicarse esta desviación. Eso lo hace de forma gradual, porque eso va a depender del valor del tiempo integral. Si el tiempo integral es grande, ¿ok?
digamos, el tiempo que le va a tomar a eliminar el error va a ser bastante largo. Ahora, si el tiempo integral es muy pequeño, tú vas a potenciar a la acción integral. Potenciar significa que vas a eliminar ese error más rápidamente. Pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que si tú eliges un valor del tiempo integral muy pequeño, entonces ¿qué va a pasar? Fíjate, aquí tenemos el mismo gráfico, que van a comenzar a aparecer estas oscilaciones y sobre el pico. ¿Okay? Y después de cierto tiempo es que tú consigues finalmente obtener la ganancia unitaria. ¿Qué significa la ganancia unitaria? Venga, que la salida sea igual a la entrada. ¿Okay? Que la salida, lo que tú tienes en la salida sea igual a lo que tú quieres. Por ejemplo, 72 igual a 72 grados centígrados. Al dividirlo te da 1. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle de la desventaja que tienen. Ahora, cuando nosotros digamos, activamos la acción derivativa, entonces ahí tenemos un cambio. Pero eso es una cuestión, digamos, desde el punto de vista teórico. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que con la acción derivativa, entonces, la respuesta debería ser algo así. Entonces, definitivamente vemos una mejoría. Fíjate, aquí te dejaba un error. Aquí finalmente, te corrige el error, pero aparecen oscilaciones y aparece sobre el pico. La suya sería con el controlador PID. La azul sería con el controlador PID. Fíjate que el sobre el pico es bastante pequeño y el tiempo de asentamiento es bastante pequeño también. Entonces, con acción derivativa, digamos, permite mejorar esa respuesta. ¿Me explico? Tú la mejoras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los efectos que genera la acción integral, tú las puedes minimizar a través de la acción derivativa. Permite minimizar esos efectos. Y lo pueden hacer ustedes, de esto se trata, ¿no? En la práctica. Entonces, claro, lógico, esto es algo muy bonito cuando uno lo habla, digamos, desde el punto de vista analítico, ¿no? Pero en la práctica, pues por supuesto, los sistemas no son totalmente lineales, sino que, digamos, que uno puede más bien obtener una identificación. Un sistema es una especie de aproximación que, dependiendo de, digamos, en un rango de valores, se comporta de forma lineal. Pero cuando sales de ese rango de valores, entonces ya la linealidad se pierde. ¿Ok? Así funcionan los sistemas reales. No son tan lineales como parecen. Y toda esta teoría está diseñada para sistemas lineales invariantes en el tiempo. ¿Ok? Sin embargo, sí funciona, por lo menos con un rango bastante aceptable. ¿Ya? Pero lo que quiero que vean es esto. O sea, la diferencia, fíjate, tenemos el P nada más, el PI, fíjate que siempre genera oscilaciones y sobre el pico, y tenemos el PID, donde vemos que esas oscilaciones, pues, prácticamente desaparecieron y tenemos un sobre pico bastante pequeño. ¿Bien? ¿Se entiende entonces? Ok. Entonces fíjate la pregunta que dice más adelante. Vamos a dejar que Juan, ¿qué puede decir sobre el control proporcional y error de estado estacionario? Fíjate. Ya nosotros mencionamos eso, muchachos. Ya eso lo mencionamos, que la señal de control sea distinta de cero. Fíjate, ahí vemos la gráfica, ¿no? El control proporcional, ahí vemos la gráfica. Fíjate que digamos, por así decirlo, el comportamiento es básicamente el mismo, solo que hay una especie de modificación de la variable independiente, ¿verdad? Ahí se ve claramente que es multiplicar el error por una constante K que está entre 0 y 1, ¿verdad? Ahí se ve, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Sí. Entonces fíjate que ahí dice, por ejemplo, vamos a leer. Fíjate, que la señal de control sea distinta. Que la señal de control sea distinta de 0 cuando la desviación es nula es un escenario imposible en el caso del control proporcional, puesto que aquí una señal de control diferente de 0 requiere una señal de error diferente de 0. Eso es algo que puede observarse en la figura. En la figura se puede ver que la señal de control UDT es básicamente el resultado de multiplicar la señal de error EDT por un valor constante entre 0 y 1 y sería un factor numérico que representaría una ganancia pura KP. Más adelante se verá que en este caso siempre existirá una desviación.
Cambiar ese factor proporcional podría minimizarla, incluso podría hacer el sistema inestable, pero nunca eliminarla. Le estaba comentando. Fíjate que podemos si nosotros comenzamos a ver valores, a aumentar los valores o a estrechar esa banda proporcional, lo que pasa es que en los contadores se usa banda proporcional, es como un porcentaje. Si una estrecha, entonces le da más potencia a la acción proporcional. Tú puedes hacer que esa desviación se minimice. Sí se puede minimizar, no eliminar, minimizar. Ahora, si sigues aumentando, tratando de eliminarla, lo que vas a poder ocasionar es que el sistema sea inestable. Comienzan a aparecer oscilaciones y pudiera ser que la salida llegue a un punto donde no hay cota. O sea, una salida donde vemos amplitudes crecientes. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjate que por el caso es imposible, ¿no? Y aquí menciona algo interesante, ¿no? Menciona que aquí una salida distinta de cero es imposible. ¿Ok? Si el error es cero, va a ser cero porque es una multiplicación. Cualquier cosa que tú multipliques por cero, te va a dar cero. ¿Ok? Es básicamente una multiplicación. Entonces, lo que hace la acción integral es como quien dice amplificar para poder minimizar. ¿Por qué? ¿Por qué amplifica para minimizar? Pues como tenemos una realimentación, al amplificar, tú minimizas con la realimentación negativa. ¿Entiendes? Eso es lo que hace la acción integral, amplificar para minimizar. ¿Producto de qué? De la realimentación negativa que tenemos. Te permite minimizar. Pero en realidad lo que hace es amplificar. Ahora bien, si por ejemplo, claro, estoy diciendo amplificar si el valor de K es mayor a 1. ¿Ok? Si es mayor a 1. Pero si está entre 0 y 1, bueno, hay que ver, ¿no? Siempre va a minimizar, siempre va a buscar la forma de minimizar esa desviación, sin embargo, jamás la va a eliminar, muchachos. Nunca. ¿Ok? Bien, vamos a ver esta tabla que nos ubica un poquito más, fíjate. Ahí tenemos en la lámina que sigue, muchachos, la lámina 5. La lámina 5. Tenemos, por así decirlo, la ecuación del algoritmo de control PID clásico, ¿no? Fíjate, tenemos KP por el error, fíjate, EDT en una función de error. ¿Okay? Más KP sobre TI, la integral del error de la derivada de tau, que es un cambio de variable que se hace ahí para poder hacer la integración. Fíjate, más KP por TD por la derivada del error. Fíjate que hay una parte donde nosotros simplemente amplificamos el error para minimizarlo, porque hay que recordar la realimentación negativa. Hay una parte donde nosotros tenemos la integral del error, integramos el error, ¿ok? En componentes, y tenemos un componente donde derivamos el error. Por eso que se llama proporcional integral derivativo. Aparecen las ecuaciones, las tres componentes. ¿Ok? Ahí lo podemos ver. Donde se integra el error y donde se deriva el error. KP, KI y KD. Exactamente. Entonces KP, fíjate KP, ya lo conocemos, que es la ganancia proporcional. El KI viene siendo la ganancia proporcional sobre el tiempo integral. ¿Ok? Es decir, que para potenciar el KI tiene que bajar el valor del tiempo integral, ¿sí o no? Por ejemplo, y aquí el KD, para potenciarlo tienes que aumentar el tiempo derivativo. Fíjate, ¿no? Considerando eso, y para que lo vean un poco, ¿no? Para que lo vean un poco. Por ejemplo, si yo quiero potenciar KI, decimos que KI es igual, fíjate, KI viene siendo igual al KP, que es la ganancia proporcional sobre el tiempo integral. Ahora, si yo quiero potenciar la ganancia integral, ¿qué tengo que hacer? Suponiendo que esto que está acá es fijo y ya lo escogí. ¿Okay? Ya digamos que llegamos al punto donde dijimos, bueno, hasta aquí llega esto, chévere, no nos vamos a meter más con el KP. ¿Qué tenemos que hacer para poder potenciar la acción integral? La acción integral se potencia a través de esta constante, de este coeficiente o de ese parámetro que es el KI. ¿Qué tenemos que hacer para potenciarlo, muchachos? A ver, observando ahí la ecuación que tenemos ahí en el pizarrón. Si yo quiero potenciar, ¿qué tengo que hacer? Sumarle algo, bro. Multiplicarlo por una constante. Ya está multiplicado. Cierto. ¿Qué tengo que hacer? Fíjate. Yo tengo que ajustar tres parámetros. El primer parámetro va a ser el KP, el TI y el TD. Esos son tres parámetros que yo tengo que ajustar para obtener una respuesta satisfactoria. ¿Ya?
Ujú. La respuesta en el tiempo satisfactoria. Estamos claros en eso. Ahora bien, si yo quiero potenciar la acción integral, ¿qué tengo que hacer? Ya ajusté KP. ¿Qué no te ajustar? El tiempo integral. El tiempo integral. Ahora, si yo quiero potenciar, ¿cómo hago? ¿Tengo que incrementar o tengo que disminuir? Incrementar. Disminuirlo mientras se está denominando. Por ejemplo, si yo digo que el tiempo integral es infinito, es un valor Cero. extremadamente grande, ¿qué ok. pasa con la acción integral? Reduce. Se va a cero, se desactiva. Es decir, que el tiempo integral es grande, desactiva la acción integral. Ahora, si yo digo que el tiempo integral es cero, ¿qué va a pasar con la acción integral? Va a ser demasiado grande. Va a ser infinito. O sea, la acción integral va a tener una capacidad, digamos, va a estar infinitamente potenciada. ¿Ok? O sea, son inversamente proporcionales. Sí, claro. Pero el detalle, el punto es el siguiente, que nosotros no podemos poner lo que nos dé la gana, simplemente porque nuestro sentido común, un poco miope además, porque no sabemos muy bien hacia dónde vamos, digámoslo así, bueno, si es así, sí, entonces quiere decir, yo puedo sacar de allí la conclusión siguiente. Si el tiempo integral es pequeño, venga, entonces el sistema, el error está siendo eliminado más rápido, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Yo pudiera concluir eso, pero ajá, hay un detalle, y es que si tú coges un tiempo integral demasiado pequeño, van a aparecer oscilaciones sobre picos y cosas que definitivamente no son deseables. Entonces tú no puedes coger lo que tú quieras, simplemente porque entiendes más o menos hacia dónde quieres ir. ¿Ok? Entonces es ahí donde entran en escena muchas reglas de sintonización. Pero vamos a hablar solamente de una de ellas, y además de una parte de esas reglas de sintonización. ¿Ok? Es de la que vamos a hablar nosotros. ¿Ya? Esto es una cuestión teórica que ustedes han debido haber visto en teoría. No sé si esta parte de PID no se la dio. Sí. Creo que sí, sí, sí. Sí. PID. PID y Como le PID. pregunto y no sé, pareciera que es primera vez que la ven. No, Bueno. Sí, lo explico más. Sí lo explicó, bro. Proporcional y todo eso. Ajá, bueno. Entonces, ok, fíjate, ¿no? Ahora bien, si yo quiero potenciar esto, evidentemente, pues para potenciar tiene que ser un tiempo integral pequeño. Si quiero desactivar, el tiempo integral tiene que ser infinito. Para desactivar, el tiempo integral debe ser infinito. Ahora bien, en el caso de la acción derivativa, el KD, fíjate, sería el producto del KP por el tiempo derivativo. Si yo quiero potenciar, simplemente elijo un tiempo integral grande. Si quiero desactivar, el tiempo integral debe ser cero. Entonces fíjate cómo los ajustes son contrarios acá. Los ajustes son contrarios acá. En tanto en la parte, digamos, en los términos de la ecuación integral y derivativa. Bien, entonces, muchachos, revisemos un poco, ¿no? Revisemos un poco el método. Fíjate, ahí tenemos una tabla y la tabla te explica más o menos lo que yo he venido diciendo, muchachos, ¿no? Lo que yo he venido diciendo, fíjate. Aquí tenemos respuesta a datos cerrados, KP, KI y KD. ¿Ok? Tiempo de elevación, fíjate. El KP, ¿qué efecto tiene sobre el tiempo de elevación? El tiempo de elevación se recuerdan qué es, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué es el tiempo de elevación? Sí, ¿cuánto tarda? En llegar por primera vez, a tocar por primera vez la pared del proceso, por primera vez toca el punto de ajuste. Sí, o eso. se cruzan los dos por primera vez. Entonces ese tiempo que toma eso, ¿no? Eso tiene, por supuesto, dependiendo del criterio, puede haber un criterio y puede haber otro, pero no, todos son muy similares. Entonces fíjate, el tiempo de elevación, fíjate, el KP disminuye el tiempo de elevación. O sea, lo cual es bueno. ¿Ok? El tiempo de elevación es una buena medida para saber si el sistema está trabajando, digamos, de forma más rápida, ¿no? Está eliminando las perturbaciones de forma más rápida. Fíjate, el sobrepaso también aumenta, lo cual no es tan bueno. ¿Ok? Cuando tenemos sobrepaso alto, pues eso no es algo muy deseable. El tiempo de asentamiento no sufre cambios importantes. En el caso de la acción, proporcional. ¿Ok? Y el error de estado estacionario, como habíamos dicho ya, disminuye. Ok. El KI, fíjate, aquí se está asumiendo es un control PI. Sí. Entonces, el KI dice que el tiempo de elevación disminuye, perfecto. El sobrepaso aumenta, eso está no muy bueno. El tiempo de asentamiento aumenta porque aparecen oscilaciones y el tiempo de asentamiento se hace mayor por
las oscilaciones que aparecen, el error de estado estacionario se anula o elimina. Aquí está algo interesante. La acción PI, digamos, el control PI permite eliminar el error, ya lo habíamos dicho. ¿Verdad que sí? Eso es interesante porque eso definitivamente es necesario para poder controlar. Claro. Bien, ahora hablemos de la acción derivativa, fíjate. En cuanto al tiempo de elevación, no sufre cambios importantes. El tiempo de elevación no sufre ningún cambio cuando uno activa la acción derivativa, asumiendo que estamos escogiendo un valor adecuado para el tiempo derivativo. El sobrepaso, fíjate, disminuye el sobrepaso. Disminuye el sobrepaso, ¿no? El tiempo de asentamiento disminuye, qué maravilla. Disminuye el sobrepaso y disminuye el tiempo de asentamiento. El error de estado estacionario no sufre cambios importantes. Entonces fíjate que si nosotros de esta tabla podemos deducir, podemos inferir que vaya, el mejor ajuste es el de los tres. El KD. El KD, o sea, de los tres, el de los tres mejor ajuste. KD. ¿Por qué de los tres, digo yo? ¿Por qué no simplemente la parte, digamos, derivativa? Porque la parte derivativa no ejerce ninguna influencia sobre el error de estado estacionario, ¿me explico? ¿Me entiendes? Entonces, obligatoriamente tiene que ser el integral. El integral es que te permite eliminar esa diferencia, ¿ok? Te permite eliminar esa diferencia. Ahora, fíjate, la acción derivativa te resuelve algunos problemas que te genera la acción integral. Entonces uno pudiera llegar a la conclusión, vaya, lo mejor que podemos hacer es implementar un control P y T. Esa es la conclusión a la que pudiéramos llegar, considerando la influencia de las acciones de control sobre la respuesta transitoria. ¿Okay? Según lo que vemos en esta tabla la saqué yo de la Universidad de Carnegie Mellon, esa universidad queda allá en Estados Unidos, no sé en qué estado, pero la saqué de allí, para que sepan de dónde saqué toda esta información. Ok, entonces fíjense una cosa. ¿No? ¿Estamos entendiendo? Pregunto. Muchachos, es importante que me sigan, ¿no? Sí, claro. Que estén conectados con la clase, porque si están perdidos, muchachos, todavía es de verdad. Proporcional te da un error constante y el I te disminuye lo que es el error, pero no Bueno, te eso- disminuye Lo lo elimina. elimina. El hilo elimina. Y el D te elimina los otros parámetros, El tiempo de asentamiento. y el tiempo de asentamiento. Te lo minimiza. Te lo Es minimiza. decir, mira, lo que vemos allí es que en la tabla, eso se lo pasé yo a ustedes. Ustedes pueden tener eso ahí, tengan eso presente, que es interesante tener eso presente porque te permite incluso hacer el ajuste de un controlador PID de forma empírica. Pues ya tú sabes más o menos la influencia de las acciones de control, tú sabes más o menos qué dirección irte. ¿Ok? Sin necesidad de usar ningún tipo de regla, simplemente con pura, digamos, sabiendo en qué dirección va. ¿Ok? Venga, si yo quiero eliminar el error, pues tengo que bajarle al tiempo integral, tengo que ponerlo pequeño. Ahora hay controladores que trabajan con KP, KI y KD. No usan ni tiempo integral ni tiempo derivativo. Entonces ahí sí suena que es lógico que si aumenta un valor mayor para KI, pues evidentemente estás potenciando la acción integral. Si aumenta el valor de KD, pues estás potenciando la acción derivativa. Ok, pero uno sabe más o menos cuáles son los efectos y sabe más o menos en qué dirección no estás yendo a ciegas. Me explico, para el ajuste. Eso también lo puede hacer. Hay gente que hace esos ajustes así de forma empírica. Yo más o menos sé cómo es la cosa. Pero hay sus reglas para esto, muchachos, y es donde queremos llegar, ¿no? Tenemos reglas para esto. Es donde queremos llegar. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Aquí tenemos la regla de serie con lazo cerrado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Fíjate, lo que vemos allí, muchachos, es una curva de oscilación sostenida. ¿Ok? Una curva de oscilación sostenida, lo que vemos allí. Entonces, nosotros lo que hacemos es llevar el sistema a ese comportamiento, es decir, al confín entre lo que es estable e inestable. Es decir, aunque incrementamos la ganancia proporcional, la K, que es la K vulgar con la que venimos trabajando en las prácticas anteriores, la incrementamos hasta que obtenemos esa respuesta, donde por supuesto amortiguamiento de que cuánto vale, ¿cuánto Cero. vale? Cero el amortiguamiento. Lo que queremos es, lo llamamos amortiguamiento cero. Al hacer amortiguamiento cero, ese es el comportamiento. Ok, entonces fíjate, nosotros medimos experimentalmente la distancia, el tiempo que hay entre pico y pico, entre la cresta y cresta de esa onda que vemos allí. Nosotros evaluamos. Punto máximo y punto mínimo. No, entre esos dos. Lo invito, mira. Ahí se ve, fíjate, lo puedes ver. El periodo crítico entre una cresta y la otra. Tú mides ese tiempo. Entre los dos puntos máximos. Ajá. Okay. Mides ese tiempo en segundos y eso tú lo registras. El periodo es lo registras. Okay. ¿Ok?
Esa es la forma como se hace. Ok, entonces fíjate, tú registras eso y la ganancia proporcional tú la tienes porque tú has ido incrementando los valores desde el controlador y entonces a la donde te genera ese comportamiento tú registras ese valor de la ganancia proporcional del carro. Bien. Y entonces, con un registrador tú graficas esto y mides el tiempo. ¿Cuánto me da? 30 segundos, perfecto. Bien. O un minuto, 2 minutos, en fin. Todo depende de la constante de tiempo del sistema. Ajá. Bueno, registras esas dos cosas y llenas una tabla. ¿Ok? Llenas una tabla. Y la tabla que llenas es la que sigue a continuación. Fíjate. Tipo de controlador P. Para el controlador P simplemente se multiplica 0,5 por la ganancia última, que es la ganancia que te generó ese estado, ¿ok? Digamos de oscilación sostenida. El tiempo integral es infinito porque evidentemente lo estás desactivando. Y el tiempo derivativo evidentemente es 0 porque lo estás desactivando. ¿Ya? Sí, sí. En el caso este de PI, fíjate, en el PI tenemos que la ganancia se multiplica 0,45. para el KP, la ganancia es 0.45 KCR. ¿Ok? Para el TI, fíjate, el ajuste es este: 1 sobre 1.2 por el PCR, por el periodo crítico. ¿Ok? Y por supuesto, para el TD, como es PI, pues está desactivado 0. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Lo entienden? En el caso PID, que es el mejor de todos en teoría, ¿ok? Fíjate, tenemos que 0.6 para el KCR, 0.5 multiplicado por el periodo crítico, ¿ok? Y por supuesto tenemos 0.125 para el periodo crítico para el tiempo derivativo. Fíjate que los tiempos dependen del periodo crítico. Y la ganancia KP te va a depender de la ganancia última o la ganancia crítica. ¿Ok, muchachos? ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. Entonces fíjate como ya, digamos, desde el punto de vista experimental, nosotros tenemos la ganancia última y el periodo crítico y ya rellenamos esta tabla y nos dice cuáles son los valores que tenemos que escoger nosotros para que tengamos una respuesta satisfactoria. ¿Me explico? Sí. Sí, sí. ¿Esto lo vieron también? Sí, yo creo que sí, no, pero diferente, distinto. No Claro, usaban solamente esto, usaban otros parámetros. Bueno, porque hay varios Pero era métodos. parecido. Hay varios métodos para hacer. No, este no es el único método, pero este es, digamos, el más popular, por así decirlo. Por lo menos en el ámbito universitario bastante que lo ven. Entonces, fíjate una cosa, una vez que nosotros tenemos esos parámetros ya, los valores de esos parámetros KP, TI, TD, entonces lo que hacemos, fíjate, es que nos vamos a la ecuación anterior, ¿ok? A la ecuación anterior del PID, que teníamos, que vimos en la lámina 5, ¿verdad? Ahí se le aplicamos Laplace, y nos queda la que vemos en la lámina 8, ¿ves? Fíjate, tenemos en la lámina 8 KP multiplicado por 1 más 1 sobre TI sobre S. Fíjate que tenemos un integrador y tenemos un derivador también. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, fíjate, después eso se transforma en términos de la ganancia última, la ganancia crítica y el periodo crítico. Ahí lo vemos, en el caso de un PID. Ahí aplicamos, digamos, un pequeño artificio matemático, factorizamos y eso es lo que obtenemos. Eso que está ahí en la función de transferencia del controlador. ¿Ok? La función de transferencia del controlador, ¿en términos de qué? En términos, por supuesto, del KCR, del PCR. ¿Ok? Y básicamente nos queda así: tenemos un integrador y un derivador. Tenemos polos y ceros. Bien. O sea, fíjate que hay dos ceros idénticos ubicados en menos 4 sobre PCR y tenemos un polo ubicado en 0, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Lo pueden ver? Ya vaya. En la lámina 8, muchachos. En la lámina 8. En la lámina 8, la ecuación, me refiero a la ecuación. Cero, sí, sí. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Fíjense una cosa. Vamos entonces a revisar un poco la lámina. La lámina que sigue. Hello, Moto. Ahí está. Se ha hecho viejo. Ajá. Tiene un año con ese hijo. Yo tengo un telefonito, un B60, un Motorola B60, eso era de tapita. Ya, bien. Y él tenía ese mismo repito. No, que va. Qué barbaridad. La En el año 2000, 2000, Literal. 2001, por allá. Es Motorola. Motorola, sí. Tenía así mismo y decía así. Sonaba igualito. Sonaba así todo, pero se escuchaba más o menos ahí la vocecita de la mujer. Esa mujer debe tener como 100 años. Literal. Y antes no existía inteligencia artificial. Ah, se escuchaba todo, pero se escuchaba todo, decía así el teléfono.
Es bastante viejo, me hiciste acordar. Eso es bueno, bro. Ay, bro, macho. Entonces, bueno, y fíjate, tenemos el sistema de la práctica, ¿no? La lámina 9, ¿no? Ese, profesor, ese es el diagrama sistema de control de realimentación unitaria. Sí, exactamente, o sea, ya lo hemos trabajado, ¿no? Usted fíjense una cosa, ¿no? De lazo cerrado. Cerrado, cerrado. Fíjate una cosa, esto tiene algo muy interesante, ¿no? Y es que, por ejemplo, fíjate, para nosotros determinar la ganancia última, desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista práctico, simplemente, muchachos, nosotros agarramos el controlador, comenzamos a darle valores. Dale, pues, abrí la válvula. El punto de ajuste. Así hacía yo en la universidad, allá en Cabima. Yo tenía el control, estaba controlando caudal. Y de repente, bueno, vamos a sintonizarlo, decían los muchachos. Ok, vamos a sintonizarlo. Voy a cambiar el punto de ajuste de 0 a 5 galones por minuto. Y le da al controlador, pácata, lo que hacía eso, la válvula abría así de sopete. Y empezaba a oscilar. Ok, y entonces yo veía, venga, no, todavía falta, ¿cuánto es el punto de control? 100 galones por minuto. ¿Y cuánto estamos llegando? 50 galones por minuto. Ahí se quedó. Vamos a aumentarlo, vamos a aumentar y aumentaba la ganancia proporcional del controlador, lo aumentábamos y volvíamos a hacer la excitación y excitábamos con la señal de prueba. ¡Pam! Como hacíamos eso de forma alternativa, de forma alterna, hasta que finalmente comenzaba a abrir y a cerrar, y así se quedaba. Ya dije, listo, ya está, ya llegamos a donde queríamos llegar. La ganancia que me quedaba en el controlador, esa ganancia es la ganancia última, esa es la ganancia crítica. Eso lo registramos. Aquí está, ya está, la ganancia última da tanto, 5.6 por ejemplo, o de repente 80%, porque hay un contador que trabaja en función a una banda proporcional en porcentaje. Ya vamos ahí, listo, maravilloso. Ahora vamos a tocar con el registrador, un registrador así como ese, o sea, entonces ver cuánto era el tiempo que había entre pico y pico. Con el registrador nosotros hacíamos esa medición, para dar 30 segundos, maravilloso. Y determinamos los parámetros PD. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros hacíamos. Entonces lo que hacíamos es que esos parámetros los metíamos en el controlador, de manera que los teníamos, los metíamos en el controlador, cambiaba la ganancia última, la ganancia proporcional que me había dado, este método de Silenico, el tiempo integral por el tiempo integral que me había dado por el periodo crítico, y el tiempo derivativo por el tiempo, el resultado que me había dado por el periodo crítico también. Metíamos eso ahí. Y cuando nosotros cambiamos el punto de ajuste, controlaba a la perfección, sin sobrepasos, sin oscilaciones, sin nada. Así de esa forma, esa era la práctica. Y ustedes podían ver en vivo cómo se hacía eso. Pero lamentablemente la situación ha cambiado un poco. ¿Ya? Ha cambiado un poco. Entonces fíjense una cosa, ahora de forma analítica, que es la parte que nosotros podemos medio entender acá. Fíjate, aquí tenemos el sistema de control ese que está allá arriba. Aplicamos el criterio de Roux. Fíjate, con el criterio de Roux nosotros obtenemos la ganancia crítica, muchachos. Fíjate, porque entonces, fíjate el elemento que dice. El coeficiente que dice 6 menos K sobre 6. ¿Ok? Eso tiene que ser menor, tiene que ser mayor a 0. Recuerden ahí que tiene que ser mayor a 0, ¿verdad? Claro. Tiene que ser mayor a 0. Creo que recordar que nos daba para estable de 0 a 6, ¿verdad? Nos da resultados. ¿Se acuerdan, muchachos? Sí. De 0 a 6. Abierto. Entonces, en 6, si tú introduces 6, ¿verdad? Y aplicas, digamos, usas MATLAB con 6, te da la oscilación sostenida. Que lo pueden verificar ustedes perfectamente, está verificable. Ahora bien, con 6 la oscilación sostenida. Ahora fíjense una cosa, ¿no? Yo con la oscilación sostenida tengo que hacer lo mismo. Tengo la gráfica en MATLAB y determino con un comando que se llama G-input. Tú puedes determinar el tiempo, tú simplemente restas los dos tiempos y listo. O sea, se llama G-input en MATLAB. Ahora bien, esto te permite hacer eso, ¿no? Este comando, G-input. Ahora bien, fíjense una cosa. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí tengo, por ejemplo, la ecuación característica ya con KCR incluida, ¿verdad? Ahí lo podemos ver, fíjate, ¿no? Cambiamos la variable S por J omega. Esa omega que aparece ahí es la frecuencia que nosotros necesitamos. Fíjate una cosa. Esa frecuencia directamente nos va a permitir determinar de forma analítica el PCR, es decir, el periodo crítico, sin necesidad de ir a un registrador. Porque hay que tomar en consideración lo siguiente, que omega, que es la frecuencia, es igual a 2 veces
2pi sobre el periodo crítico, muchachos. Ujú. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que hacemos es despejar el periodo crítico. El periodo crítico es igual a 2pi sobre omega. ¿Ok? Pero ustedes preguntarán, pero ¿dónde nosotros tenemos omega? ¿De dónde obtenemos omega? Lo obtenemos de la ecuación característica. Ok. ¿Ok? Lo obtenemos de la ecuación característica. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Ahí tenemos la ecuación característica. Cambiamos S por J omega. ¿Ok? Agrupamos términos semejantes. Podemos ver que estamos agrupando términos semejantes, las I con las I y los números reales con los números reales. Fíjate. ¿Lo ven? Sí, ¿Se ubican? Sí. Sí, sí. Entonces sacamos factor común. ¿Ok? Y nos queda algo muy interesante. ¿Ven? Nos queda 2 menos omega al cuadrado y de este lado también nos queda como un 2 menos omega al cuadrado. De manera tal que eso nos permite a nosotros determinar el valor de omega, para lo cual se va a anular ese número complejo por completo. Va a ser 0, ¿verdad que sí? ¿Y cuál sería ese valor de omega? Raíz de 2, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Sí, sí. Si le metemos raíz de 2, 2 menos 2, 0. Por y 3. del otro lado en la parte imaginaria también. Ujú. Entonces raíz de 2 es el valor de omega que vamos a utilizar. Si nosotros metemos 2 raíz de 2 aquí abajo, en radianes sobre segundo, evidentemente, ¿ok? Dividimos 2pi entre 2 raíz de 2. ¿Cuánto nos da esa frecuencia de radianes sobre en frecuencia no? Perdón. ¿Cuánto nos da en segundos el periodo crítico con la calculadora? ¿Tiene una calculadora por ahí, hermano? Por favor. Ay, no tengo mucho tiempo. Me gustaría hacerlo así a piecito, pero ya estamos. Profe, yo le quería preguntar a ver si podíamos Dime. hacer una consulta respecto a la práctica del diagrama de Bode. Ajá. Si sobra tiempo. Es 2pi sobre raíz de 2. Sobre raíz de 2, correcto. 4.44. 4.44 segundos, muchachos. Sí. Ese es el periodo crítico. Fíjate que una vez lo podemos obtener 4.44 segundos, ¿verdad? De forma analítica. Ahora, de forma experimental, tenemos que usar un registrador, muchachos, ¿ok? Para poder medir ese tiempo. ¿Ok? Con un registrador. O de repente también lo podemos hacer usando el comando Ginput en MATLAB. Cuando tengamos la respuesta de oscilación sostenida, tú puedes también con el comando Ginput, puedes hacer eso. ¿Ok? Pasa que no tenemos, digamos, lo pueden hacer, muchachos. Lo pueden hacer ustedes. Ya ustedes sabían cómo hacer. Simplemente meter K igual 6, meter un escalón, graficar y le va a salir ahí completito. Step. Sí. Ustedes fíjense una cosa, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a tratar de ir a ver si podemos usar la. Lo que pasa es que no nos queda mucho. Corta, profe, dele. Vamos a ver. Si no tienen, ustedes no tienen nada que hacer, yo tampoco. Tengo clases más tarde. Fíjate una cosa, vamos a tratar de ir a la computadora a ver si podemos hacer algo, muchachos. Vamos a tratar de que esta hechita lenta, mano. Y entonces, Más la 5.3, evidentemente esto es bastante añejo, ¿no? Comparado con el que tienen en HTML, por supuesto, es bastante moderno, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer lo mismo que podemos hacer allá. Porque uno se acostumbra a lo nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces fíjense una cosa, el sistema de la práctica era, vamos a ver. Vamos a colocar S1 y menos 2, ok, entonces sería, vamos a colocarle den, sería el denominador igual, ok, lo bueno que está en español esto, que el mío está en inglés y sí me cuesta bastante. Profe, lo que nos interesa es que el teclado responda bien. porque- Menos 1, menos 1, menos 2, no, y aquí usan ellos mucho ese, ok, de todas maneras con esto tú te ayudas al 93 para cerrar eso ahí, Entonces tienes las raíces, ¿no? Las raíces, claro, por supuesto, tú tienes que ser, vamos a ver, vamos a igualarlo más bien, poli, Al 39, Poli. al 91, Aquí. al 93, al 94. ahí está, vamos a ver, Profe, una pregunta. ¿Cómo hace uno para configurar esos Poli, ¿para qué era? códigos así? Polinomio.
Sí, para que esté el polinomio. Esto, profe. Esto. Ah, ¿Cómo hace uno para configurar eso el no texto? se configura, simplemente hazle y te sale. ¿Verdad? Sí, claro. Esos comandos son Eso viene de años, Es mira, como eso el viene, control Z, control eso V. viene, eso viene de años de MC2. Bueno, ustedes no saben lo que es MC2. Nosotros intentando. No, eso es Con el viejísimo. teclado tuyo Eso es también, viejísimo, compadre. ninguno de los tres funciona. Num, profe, num. Ah, sería entonces a 90 Y ahora y... que se me 25 minutos dice el otro. Aquí. Ok. Ya fíjense una cosa. Profe, num, no era num. Bueno, ya le Vamos puse... Vamos a poner no. no. Vamos a poner no. Ah, ahí está. Ok. Ok. Entonces ya tenemos el denominador, numerador, denominador, ¿ok? La función de transferencia, vamos a verificar que sea la correcta. La función de transferencia de la planta como tal. Entonces, bueno, le ponemos aquí la función de transferencia. Num y den. Se tapa, incluso tapa eso. A pensar. Ah, No, que va. ahí está, ¿no? Creo que esa es. S3 y 2. Ok. Bien. Ustedes fíjense una cosa, ¿no? Dijimos que el K valía 6. Vamos a ver una cosa aquí. Vamos a ver. Si yo agarro y digo, bueno, voy a usar esta función, RL Tool, ¿verdad? Vamos a hacer esta función aquí. RL Tool de P. Ajá, ahí está. Ok, fíjate, ¿no? Aquí está el lugar métrico de las raíces. Si yo quiero el step evidentemente te va a dar, en este punto rojo, evidentemente te va a dar un sistema estable, ¿verdad? Sí. Vamos a activarle aquí la cuadrícula. Ok, te da el sistema estable, perfecto. Ahora bien, fíjense una cosa, y aquí es donde va a estar el reto aquí de ustedes, ¿no? Si yo le coloco 6, fíjate 6, le voy a colocar 6, se supone que en 6 el sistema debería comportarse de manera con un amortiguamiento 0, ¿verdad? Críticamente amortiguado. Ahí está. ¿Ves? Pues fíjate que incluso cuando puse el 6 vimos que los puntos rojos se fueron al confín, ¿ves? Sí, ¿Ves? Donde las raíces estuvieran si valiera 6, ahí estuvieran esas raíces. Fueran complejas, ¿verdad? Complejas sobre el eje J omega. Si valiera 6, pero no vale 1, no 6. Pero bueno, fíjate que el lugar geométrico de raíces te dibuja la trayectoria de esas raíces. Eso es lo que hace. Te dibuja esa trayectoria de las raíces. Entonces fíjate, ¿no? Aquí podemos activar la cuadrícula. Ahora bien, fíjense una cosa. Yo no sé si es posible. Fíjate, aquí yo pudiera de repente, vamos a ver si desde aquí, si yo uso el comando G input, yo pudiera determinar, allá nos da 4.44, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver si es posible. Ah, no sale, no la agarra aquí. Ah, es para el que salga de este lado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si yo agarro y digo, bueno, vamos a cambiar aquí. Vamos a ver. Vaya, creo que se colgó esto. Se bugueó. Ayer Ayer se nos estaba bugueando el MATLAB. colgó. No aparecía la bichita de. Se colgó. TTR. Se colgó la ¿Tú estabas cosa. haciendo web? Sí, Sí. MATLAB web. No, obligado tengo que darle. Si no le doy, él no va a dejar Aquí hacer no esto. te hace turno. Aquí no te lo hace. Dice que no está disponible para el Ah, servicio. ahora sí. Eso no está disponible para MATLAB móvil, ¿verdad, bro? No está disponible. No No, aparece la hay ventanilla. cosas que no están disponibles para MATLAB móvil, muchachos. Sí. Hay cosas que no están disponibles. Te voy a tener que darle. Se colgó, se quedó como una especie de bucle. Entonces fíjense una cosa, yo mido de acá a acá y me tiene que dar. Vamos a ver si tengo aquí un de repente. A ver. Overview. No, pero no tiene como una lupita, algo. Pasa que este viejito. Pero- Ok, vamos a cerrarlo. Profe, en el otro MATLAB, en el MATLAB web, ¿cómo se...? En el MATLAB web es más fácil. Sí, arregle tú, lo hiciste. Es más fácil. Ok, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recomenzar esto, ¿no? Era uno, vamos a ver. Sería den poly. Es más fácil porque es más nuevo. ¿Me entiendes? Sin embargo, este también se puede hacer. Este también se puede hacer lo que yo quiero hacer porque de verdad que yo tengo tiempo dando esa clase. Entonces,
polinomio sería acá 0, menos 1 y menos 2, ¿verdad? No, definitivamente no consigo eso. 93 y ya está, se acabó. No consigo. Yo sé que está por ahí cerca, pero no lo veo. Entonces aquí vamos a volver a comenzar esto. Num, en vez de ponerle 1, le vamos a poner 6. ¿Ok? Le ponemos 6 de una vez para que nos agarre de una vez lo que queremos, ¿no? 93. De manera tal que agarramos y bueno, chévere. La función de transferencia TF, num y den. ¿Verdad que sí? Para que podamos hacer esto. Que con C. Entonces, bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hallar C, digamos el lazo cerrado, CR, ¿no? Vamos a hallar CR y le decimos feedback para que nos saque el feedback. Exactamente. Y después graficamos con un step para que podamos verla. Bien. Sin embargo, al step tenemos que decirle que no agarre todo el tiempo, porque si no te comprime eso de una manera, bueno, ya ustedes van a ver a qué me refiero. Ok. De feedback ponemos P, ok, y ponemos este que está acá. A ver si me agarra así como yo. Porque la H, fíjate, P y H vale 1 y P vale el valor este que está acá, ¿verdad? La función de transferencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No hay problema. Aquí tenemos el lazo cerrado. Entonces a esto nosotros vamos a meter el step. Se supone que debería aparecer la curva de oxidación sostenida. Que bueno, estamos metiendo el K último, el K crítico, ¿no? Entonces, bueno. P, ¿verdad? No es de P, de CR, ¿verdad? Vamos a ver. Dicho, mano, me confunde como aquel hago en inglés. Ahí está, salió perfecto, menos mal. Porque a veces agarra y te sale una compresión ahí horrible de Y datos, se ve ¿no? todo azul. Sí, se ve todo azul. azul. Pero en ese caso ustedes tienen que colocar aquí de repente, ponen un valor de tiempo, un vector tiempo, y le ponen hasta 10 segundos para que se los muestre. Por ejemplo, vamos a ver si lo puedo hacer. Vamos a suponer que yo quiero trabajar nada más. Vamos a ver 10 segundos porque no quiero mucha información. De hecho, aquí tiene mucha información. Con 10 segundos más que suficiente para estar de pico a pico, o sea, de cresta a cresta, ¿ves? Entonces, bueno, perfecto. Entonces vamos a ponerle 10 de 0. De repente, de 0, en este caso no... De 0 hasta 10. Vamos a ver si no me daña mucho esto, ¿no? Ok, vamos a ver si es posible. Entonces pongo el step, muchachos. El step le coloco aquí, T. Para que me lo gasta 10 y así. No, fíjate, lo daña mucho. Ok, lo daño mucho. Okay. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiarlo 0.01 para que no lo dañe tanto. ¿Ya? Y lo hacemos entonces, ahora sí. Vamos a ver si me lo mejora. Definitivamente. Entonces, fíjate, cuando ustedes vean que se daña mucho, siempre ponemos aquí, digamos, la resolución bastante pequeña para que no me dañe mucho esto. Pues. Claro. Ok, ahora sí yo digo, bueno, chévere. Yo agarro y digo, bueno, G-input, pues. ¿Ok? G-input. Me voy para acá y fíjate. Vértale, bro, mire. Voy aquí, agarrar este tiempo. Vamos a suponer que acá, le doy ahí, enter. Fíjate, el tiempo ese es 6:94, ¿verdad? Ok, vamos entonces, fíjate, agarro aquí, ¿verdad? Le vuelvo a dar allí input otra vez. Y me voy para acá. Ustedes le pueden hacer zoom si quieren. Con el zoom también se puede hacer eso. Tiene que ser exactamente en el pico. Sí, exactamente. Y le presionamos enter. Entonces, fíjate, enter, sí. Entonces restan estos dos. Si restamos estos dos, ¿cuánto nos da, muchachos? Eric, 4,4, ¿verdad? Entonces fíjate que nos da 4,44. Aquí da 4,4 haciéndolo así. ¿Entiendes? ok. Fíjate cómo... Es una forma de verificar. Lo podemos hacer así. Fíjate que yo lo hicimos, tuvimos que factorizar, digamos, agrupar términos semejantes, la J con la J, los números reales con los números reales, sacamos Artificio. el DT. Hicimos un artificio matemático y llegamos la frecuencia, ¿no? Omega. Ok. La frecuencia omega para la cual el sistema es, digamos, presenta una oscilación sostenida y nos dio 4,44. Aquí, usando G-input, fíjate que nos da un valor bastante cercano. Lo pueden hacer así. Sin embargo,
Ok, entonces, ahora viene lo más simpático, ¿no? Lo más simpático son los valores digamos, de la ganancia última, ¿ok? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo podemos hacer de varias formas. Vamos a ver. Creo que la ecuación decía... Mejora la respuesta. 5 minutos más o menos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Usted no viene a decirme aquí cuando va a llegar tarde. No, lo que pasa es que se nos jaló la oreja ya. Ah, ya le da la oreja. Bueno, El profesor Fidel es más flexible, ¿verdad, profe? sí, pero usted no me viene a decir, profe, dije que vamos a llegar tarde. Ajá. Entonces, fíjate, ahí tenemos, ¿no? Ok. Entonces, fíjate, vamos a irnos otra vez allá. Por el G-Input. No, G-Input no, sería RL Tool de P. Ah, pero es que ese P no me sirve porque entonces ya se estaría ya, como quien dice, vamos a cambiarle el num, ¿no? El num le ponemos 1 nuevamente y vemos TF. A ver qué me queda. Ok, ahora sí. RL Tool. ¿Cómo hace eso para ir pasando la... Sí, mira con la flechita. Ajá. Con la flecha tú le vas y vas navegando entre la pila de instrucciones. Ay, se me está en inglés. Entonces siempre creo que esté bien trabajando con mi teclado en inglés, entonces lo pongo malo. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿no? Es el lugar geométrico de la raíz. Sí, pero fíjate que nosotros aquí dijimos 6 y al colocar 6, bueno, perfecto. Ahora bien, fíjese una cosa, ¿no? Aquí me está diciendo en el controlador. El controlador es K, fíjate, aquí yo puedo agregar celos y polos, muchachos. Vamos a ver. Entonces fíjate, ¿no? Yo necesito, por ejemplo, 4 sobre PCR, ¿cuánto me da ese polo? Puse la calculadora ahí, muchachos, para irlo calculando, para ir agregando eso, ¿no? Voy a llegar al 0S. Dos ceros exactamente iguales. Vamos a ver. 4 sobre PCR, que es 4.44. O sea, 4 sobre 4.44 que nos dio el PCR. 0,9. Ok, vamos a agregar, eso sería un 0, ¿verdad? Vamos a agregar ese 0. Entonces, fíjate, la parte imaginaria no. Aquí hay que colocar definitivamente. Si coloco aquí, dele qué significa, ¿qué hace? No sé. Menos, ¿cuánto fue? 0.9, ¿verdad? 0.9. Yo me imagino aquí, en aquel, por ejemplo, no hace falta, de una vez asume que es negativo. Pero aquí no, aquí te sale, te tienes que meter completo. Menos 0.9, agrego ese 0, fíjate, ¿no? Agrego ese 0. ¿Ok? Y voy a agregar otro 0 exactamente igual porque recuerden que fíjate que son idénticos, ¿verdad? Los de arriba. Ok, menos 0.9. Le doy OK, ¿no? Agrego también eso. Ahora vamos a agregar el de abajo que es un polo en 0, ¿no? En 0. ¿Ok? Ya lo agregué. Ok, eso se está acomodando en algún momento. Vamos a picar para ver si agarra. Ok, salió un cambio raro en nada. Ahora yo quiero, fíjate, aquí está, ¿ves? La ganancia, por supuesto, va a ser, fíjate, la ganancia tiene que ser definitivamente, tenemos los dos señores esos que están ahí. Ok, pero la ganancia tenemos que calcular, fíjate, vamos a multiplicar 0.075 por 6, muchachos. 0.075 por 6. ¿Por qué me salió 0.45. uno? ¿Por qué me sale uno aquí abajo? Aquí debería salir ese. El 0.075. Ajá. Por cero. Integrador, aquí creo que hay un pequeño detalle que está saliendo 1 y debería salir ese. Si yo pongo 1, debería salir ese. No sé por qué me sale. Vamos a borrar este. Ah, pero es que, lógico, ya sé lo que pasó. Que estoy mal, que los polos están de este lado. Está agarrándose. Sí, lo agregué mal.
Vamos a quitar eso de ahí. La cuestión es cómo hago para borrar eso. Sería aplicar, porque acá ya es más sencillo. Uno se lo olvida. Si uno trabaja con cosas nuevas, ya cuando va por lo viejo, se siente limitado. Ok, entonces fíjate, vamos a agregar el polo de este lado, ¿no? El polo de este lado. Yo me imagino que no genere ningún problema. Aquí serían 0. Le damos a aplicar. Ahí sí, ¿ves? Ahí sí está, ¿ves? Entonces ya esto sí se parece un poquito más a lo que tenemos allá, ¿no? Ahora bien, vamos a entonces nosotros vamos a cambiar. Vamos a- Los ceros no lo van a ignorar, los ceros ¿Cuál? también. No, ya. No, fíjate que se ve perfecto. Fíjate, es que aquí te muestra, fíjate, la función de transferencia del controlador te lo está mostrando aquí, ¿verdad? Te lo está mostrando, ¿ves? Es básicamente lo que nosotros estamos consiguiendo, porque es 0.9 menos 0.9. Claro. Fíjate que está al cuadrado, ok. Ahora, lo que hay que cuadrar es esto. Entonces, fíjate. 0. Eso te decía, 0.075 por el KCR. ¿Cuánto te da eso? ¿Cuánto hay que hacer? El KCR 6. 0,45. Ahora multiplica eso por 4.44. Da 1.99. 1.99. 8, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí está. Vamos a ver cuánto es la respuesta. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Fíjate que habíamos partido. Lógico, evidentemente tenemos aquí habíamos partido, por supuesto, de una respuesta de oscilación sostenida y fíjate lo que me quedó, ¿ves? Me quedó, por supuesto, claro, aquí el sobrepico está bastante elevado, pero eso es cuestión de quitar, ¿qué cosa? Le quitamos potencia a la acción integral para bajar ese sobrepico, o le damos potencia a la acción derivativa, también pudiera hacer llegar a la misma conclusión. ¿Ok? Entonces fíjate cómo partimos de una oscilación sostenida y finalmente obtuvimos una respuesta, por supuesto, mucho mejor, estable. ¿Ok? Ok. Entonces fíjate, simplemente modificando el controlador, ¿ok? Y usando que la regla de Sirenico, porque llamamos la ganancia última, el periodo crítico, metimos eso en la ecuación que está acá, que nos da el libro de Ogata, lo metemos aquí en MATLAB, fíjate, en la parte donde dice compensador, editar compensador, agregamos ceros y polos, y por supuesto, eso es lo que tenemos. Bueno, y fíjate que nos da además lugar geométrico de la raíz, que si observamos con claridad, esto va a ser prácticamente para cualquier valor de K va a ser estable. Mira, mírate cómo es digamos, cuando mucho pues pudiera llegar a esa marginalidad, o sea, estabilidad marginal, ¿no? Una oscilación sostenida aquí en este punto, si las raíces están en esos puntos rojos, ¿no? Pero fíjate que la trayectoria de esas raíces está básicamente todo de parte del lado estable. ¿Ok? Totalmente estable. Fíjate lo que conseguimos al cambiar el compensador. ¿Ya? Excelente. Es lo que quiera que ustedes hagan. Van a hacer todo esto mismo que les dije, pero lo van a hacer ustedes. En Magla. En MATLAB. ¿Y qué? Le tomamos la captura de pantalla a la gráfica. Que nos sale. Sí. Hacen ustedes eso. Ustedes lo hacen y me entregan eso. Ok. ¿Ok? Simplemente un pequeño ejercicio para que lo hagan ustedes. Lo mismo que hicimos aquí lo van a hacer ustedes. Más nada, eso es todo. ¿El mismo ejercicio o...? El mismo ejercicio, el mismo para que no nos enrollemos mucho. O de repente yo les paso uno, le voy a pasar uno mejor. Le voy a pasar uno para que sea diferente. Le voy a pasar uno del libro. Voy a sacar uno del libro y se lo voy a pasar. Ustedes lo hacen. Ok. Así tal cual. Ahora, fíjate, MATLAB, yo no sé si ustedes tienen instalado el MATLAB. Evidentemente esto no se puede hacer desde el teléfono. Con la aplicación de teléfono no tiene la potencia necesaria para que ustedes hagan esto. O lo hacen por vía web o se bajan en MATLAB de forma legal. Yo no voy a mandar a que hagan cosas ilegales. Totalmente. ¿Ok? De manera legal. O sea, lo baja de manera legal. Ah, profe, Pidiendo permiso. deje el mismo ejercicio, bro. Así nos guiamos con el video. Lo Con hacemos. ese tamonito. Con ese Ok, tan bonito, ¿eh? bueno, dale pues. Bueno, muchachos, quedamos aquí. Entonces, háganme exactamente lo mismo que les acabo de mostrar. Vamos a ver si tiene retención. Ok. ¿Ok? Si no, yo subo el video que lo haga. Ay, Dios mío. Bueno. Bastante retención.